La transmisión y la idea es continuar analizando el resto de citas del Espíritu y Profecía en relación con el fin del tiempo de gracia. Y para eso nos hemos estado basando en algunos textos bíblicos cuando la ocasión así lo amerite, y también en las citas del libro Evento de los Últimos Días, capítulo 16. Saludos, Miriancita. Saludos a Francisco por ahí. Sí, YouTube, bueno, como siempre, tú sabes, YouTube con problemas y la señal y eso. Bueno, en el libro Evento de los Últimos Días, capítulo 16, hay una serie de citas que ya comenté en un video, en el video anterior a este, y pues quedaron pendientes algunas otras citas. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a comentar esas citas a la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? Hay un texto bíblico súper conocido que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, versículo 37 en adelante. San Mateo capítulo 24 del versículo 37 en adelante. Hay unos textos que son súper conocidos, pero ahora lo vamos a leer también en complementación con citas del Espíritu de Profecía. Si ustedes escucharon el tema anterior, analizamos estas citas del Espíritu de Profecía y hablamos sobre el caso de Noé, la experiencia en los tiempos de Noé, la experiencia de los antidiluvianos, la experiencia espiritual de esa amonestación. Y también hablamos de que es muy reiterativo, sobre todo cuando hablamos de la carta de Pedro, que está pendiente ese tema. Yo creo que mañana lo vamos a tocar, el tema de los espíritus encarcelados, eso está pendiente, ¿ya? Y en ese texto alude a Noé, ¿no es cierto? Así que pues está pendiente. Yo creo que mañana viernes vamos a hablar sobre esa partecita de Primera de Pedro donde habla de los espíritus encarcelados y alude a el tiempo de Noé, ¿ok? Pero el aludir a los tiempos de Noé es bastante recurrente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió antes del diluvio y durante el diluvio y posterior al diluvio es un tipo de lo que debe suceder en estos últimos días. Vuelvo a repetir, la experiencia antidiluviana y postdiluviana es una experiencia que debemos estudiar al detalle, porque ese es un tipo de los eventos finales. Si alguien quiere darse una idea de cómo se van a desarrollar los eventos finales, hay que ir a estudiar en detalle la experiencia de Noé. Yo les recomiendo a ustedes que cuando lean bíblicamente la historia de Noé, complementen con el libro Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, justamente el capítulo que habla del diluvio. Así se titula, el diluvio. Patriarcas y Profetas. La descripción que allí se hace sobre el diluvio es impresionante. Es una cosa que realmente hace estremecer. ¿Okay? Otro libro también en el cual se tocan algunos aspectos de esta experiencia es el libro Historia de la Redención. Historia de la Redención. Ahí también van a encontrar mucha luz sobre la experiencia de Noé. ¿Ok? Así que el Señor Jesús alude efectivamente a la experiencia de Noé ahí en Mateo capítulo 24 del versículo 37 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas como en los días de Noé. Recuerden que el Señor Jesús alude a la experiencia de Noé para darnos justamente un ejemplo, ¿no es cierto? Una referencia a propósito de todas las señales y del sermón anterior que estaba, del sermón que estaba desarrollando. Si ustedes
dan una rápida leída a todo Mateo 24, van a ver ustedes que habla de las señales de los tiempos en respuesta a las preguntas de los discípulos, ¿no es cierto? Y da señales impresionantes. Y después de eso da una parábola, en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola, la famosa parábola de la higuera. Pero luego hace referencia a Noé. Noten que da dos tipos de advertencias o consejos. La primera es la parábola de la higuera, ¿vale? Respecto a observar las señales de los tiempos. Segundo, nos habla a que parte de las señales de los tiempos es la condición del mundo similar a los días de Noé. ¿Ok? Así que en ese contexto es que leo San Mateo capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando dice así será la venida del Hijo del Hombre, está diciendo las condiciones prevalecientes, las circunstancias que predominaban en los días de Noé, se repetirán o hallarán una similitud, habrá una circunstancia o una condición análoga antes de mi venida. ¿Vale? Así que vuelvo a reiterar, es sumamente importante que estudiemos en detalle, bíblicamente y apoyado por el Espíritu y profecía, los días de Noé, para darnos una idea, ¿no es cierto?, de los momentos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Recuerden que esta expresión, la venida del Hijo del Hombre, no solamente dice relación con la parucía específicamente, sino que con todo lo que envuelve la parucía, es decir, con el preámbulo o las circunstancias pre-advenimiento, ¿ok? Y eso incluye la etapa de juicio, ¿ok? Porque también hemos estudiado que también se le llama venida, ¿no es cierto? Venida, ¿ok? El proceso de sentencia, de juicio, de determinación, de confirmación. También se le llama la venida, pero es una venida que dice relación con un proceso de decisiones, de separación, ¿ok? De juicio. Eso también bíblicamente se le llama la venida, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Y que para algunos va a ser una venida como ladrón, ¿verdad? Pero nosotros que estamos en luz no nos sorprenderá, ¿no es cierto? No estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, pero hay otros que sí van a ser sorprendidos como ladrón. Bueno, ese proceso de juicio, de sentencia, de veredicto que cae sobre algunos, sobre todos en realidad, se le llama también venida. Así que cuando nosotros leemos en Mateo 24 sobre la venida, bueno, sí, hablamos de la parucía, pero está implícito también esa experiencia previa de la venida, ¿no es cierto?, en el sentido de una decisión en el juicio. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días, y otra vez, noten que la palabra día se repite mucho, ¿eh? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días, noten que primero dice los días, como en los días de Noé, en términos generales, como en los días de Noé. Pero luego el versículo 38 especifica qué momento de esos días de Noé. Porque como en los días antes, noten, días antes. ¿Se acuerdan que en la transmisión pasada les enseñé de que cuando hablamos de las escenas de juicio, pre-advenimiento, pre-parucía, que estamos hablando de horas,
Bueno, yo no sé si 48 horas, 24 horas, 5 horas, yo no lo sé, pero es un corto, es un periodo de tiempo, desde el punto de vista humano, cortísimo, breve, brevísimo. Por eso que acá hace alusión a Noé. Y dice en el versículo 37, como en los días de Noé, en términos generales. Pero el 38 especifica y dice, pero como en los días antes. ¿Por qué? Porque en los días antes se está realizando una experiencia de juicio. Se está determinando cada caso. De igual manera, hoy, antes del cierre de la gracia, se va a determinar, ¿no es cierto? O en la medida que se va acabando el tiempo de gracia, se están determinando los últimos casos acá en la tierra. Terminando el tiempo de gracia, se desatan los juicios y Cristo viene en camino ya. Tengan en cuenta ustedes que cuando se termina el tiempo de gracia, nuestro Señor Jesús está viniendo. Está atravesando el universo para llegar hasta la tierra. Y eso le toma algunos días. ¿Vale? Que son días necesarios, porque si Dios quisiese, pues vendría en un segundo, en menos de un segundo. Pero se toma esos días para permitir que sucedan eventos que han estado profetizados. Por ejemplo, el derramamiento de las plagas. Así que cuando termina el tiempo de gracia, el Señor Jesús está saliendo del santuario para venir a la tierra. ¿Ok? En otras palabras, cuando se termina el tiempo de gracia, el mundo se acabó. No hay más oportunidad para los impenitentes. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, es decir, días antes que cayera el juicio, ¿vale? Quiero que cuando yo vaya leyendo esto, ustedes hagan el paralelo con hoy día. Hoy día. Acá dice, porque como en los días antes del diluvio, es decir, lo que está aludiendo Jesús en este sermón es al momento antes del cierre de la gracia. Porque el diluvio o el juicio cae después que se termina la gracia o después que se cierra la puerta. O sea, son dos etapas distintas. Hay cosas que suceden antes del cierre de la gracia o el cierre de la puerta del arca, y hay cosas que suceden después del cierre de la gracia o del cierre de la puerta. ¿Se dan cuenta? El cierre de la puerta o del tiempo de gracia es un antes y un después. A lo que está haciendo alusión el Señor Jesús es al antes. Antes que se cierre el tiempo de gracia, antes que caiga el diluvio, antes que caigan las plagas, antes que se cierre la gracia, Él dice días antes, porque como los días antes del juicio o del diluvio, y Él comienza ahora a describir la actividad del ser humano en general. Y quiero que pongan atención en esto, porque según como hemos estudiado, las personas que se van a describir acá en el versículo 38 no solamente está hablando de incrédulos, de escépticos. Aquí está hablando de creyentes que apostataron, creyentes que estaban en el estado de la Odisea, creyentes que fueron dejados, creyentes que no fueron encontrados con las vestiduras adecuadas para la boda, creyentes que simbolizados por las vírgenes imprudentes. Todo esto que vamos a leer ahora, días antes del diluvio, simbolizan a aquellos que en estos últimos días no solamente serán incrédulos rematados, sino también creyentes que no alcanzaron la idoneidad para el cielo. Así que en este saco entran todos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Ahora, como es costumbre en los relatos bíblicos y las expresiones bíblicas, en las fórmulas retóricas de la Escritura, pues aquí se nombran algunas
actividades para ejemplificar la vida diaria, la vida cotidiana. Ahí puede haber puesto muchas cosas, ¿no es cierto? Estarán trabajando, estarán moliendo, estarán viajando, estarán en fiestas, estarán, qué sé yo, pudo haber enumerado muchas actividades aparte de las que están ahí. Pero la sabiduría divina inspira a San Mateo a nombrar algunas actividades. Ahora, esas actividades no tienen ninguna relevancia per se, sino que simplemente son nombradas para dar a entender la vida rutinaria del mundo. Eso es todo, ¿ok? Algunos me han dicho, pero por algo dice ahí, estarán casándose, por algo dice ahí, estarán comiendo y bebiendo, porque seguramente eso va a ser lo predominante. No necesariamente, porque hay muchas actividades que son más comunes, más rutinarias, y que merecen haber estado ahí nombradas, pero no están. Pude haber dicho ahí, muchos estarán predicando, muchos estarán haciendo milagros, muchos estarán reuniéndose en la sinagoga, pero no lo dice porque está implícito. Lo que quiere dar a notar el texto cuando dice estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, simplemente quiere dar a entender actividades comunes, cotidianas y rutinarias de personas que están absolutamente indiferentes y absortas en esas actividades, pero indiferentes de las señales de los tiempos. Recuerden el contexto. El contexto de Mateo 24 es la cercanía de la venida. Y Jesús pone énfasis, nuestro Señor Jesús pone énfasis en las señales, en las circunstancias. Por eso dice, como en los días de Noé. ¿Vale? Así que el versículo 38 simplemente hace referencia a la indiferencia del mundo, de una gran mayoría de habitantes de este mundo, a las señales de los tiempos, porque están absortos en otras actividades. Y ayer leímos algo impresionante, que las actividades religiosas seguirán su curso. O sea, ahí, en vez de haber puesto estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, pudo haber dicho también estarán reuniéndose en las iglesias, estarán reuniéndose en las sinagogas, estarán dando sus ofrendas, estarán atendiendo a los pobres, estarán evangelizando, estarán predicando, estarán haciendo milagros. Pero la decisión, la sentencia sobre ellos, uno será tomado y otro será dejado, estarán totalmente ignorantes respecto a ese evento. ¿Está claro eso? Ok. Versículo 38. Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Bueno, yo quiero aprovechar de aclarar acá un error interpretativo que se está extendiendo mucho en algunas congregaciones, sobre todo en las sectas destructivas de origen adventista, llamadas sostén propio. Ha corrido una idea satánica, una idea distorsionada, diabólica, que está haciendo mucho daño. ¿En qué consiste esta idea? Y se toman de este versículo para apoyar esa idea alocada, ¿vale? Y esto está predominando en muchas congregaciones, en muchas denominaciones, pero especialmente en las sectas destructivas de sostén propio de origen adventista, mal llamadas de verdad presente. Bueno, algunas de estas sectas y de falsos maestros dicen que este texto está haciendo referencia a los segundos casamientos. Está haciendo referencia a las segundas nupcias, está haciendo referencia al recasamiento, ¿ok? Y que eso sería un pecado, que sería pecado volverse a casar, es decir, terminar un matrimonio para volver a rehacer la vida y casarse de nuevo. Eso sería pecado, según estas sectas destructivas. Entonces se basan en este versículo que dice casándose y dando en casamiento. Ahí está, ¿ves? Estarán
recasándose, estarán casándose por segunda vez o tercera vez, o sea, tendrán más de un matrimonio. Y se toman de ese texto que dice casándose y dándose en casamiento. Bueno, yo quiero explicar algo para que alguno de ustedes que ha caído en esta idea satánica, pues se le aclare las tinieblas que tienen en su cabeza. Voy a repetir por segunda vez. Me tomé 10 minutos para explicar esto, pero lo voy a volver a explicar específicamente aludiendo al tema del casamiento. Cuando acá dice casándose y dándose en casamiento, no está aludiendo a algún pecado que tiene que ver con el matrimonio. Ahí no está hablando de matrimonio, ahí no está hablando de normas en el matrimonio, ahí no está hablando de eso. Ahí simplemente toma la experiencia del matrimonio, casándose y dándose en casamiento, para aludir a una actividad normal y cotidiana que realiza el mundo. Eso es lo que está, en ese contexto está escrito ahí, casándose y dándose en casamiento. Ahí no está hablando de normas de matrimonio. Ahí no está aludiendo, ¿no es cierto?, a los procedimientos del matrimonio, el pecado en el matrimonio. No está hablando de eso, ni tampoco está hablando de recasamiento. Ahí no está hablando de eso. Pero hay sectas destructivas, mal llamadas de sostén propio y verdad presente, que están en confusión religiosa y están promocionando esta idea. Yo podría dar el nombre y apellido de los sujetos que por YouTube están promocionando esto. Y los siguen, miles los siguen y los apoyan. Uno de ellos, millonario en Estados Unidos, que dice que es de la verdad presente, tiene un ministerio grandote. Y dice, basado en ese texto y otros más, primero dice que es pecado volverse a casar. Primer error, ¿no es cierto? Y se toma de ese versículo. ¿Ok? Segundo error, tomado de otros versículos, similar a este, dice que la persona divorciada no se puede volver a casar. ¿Ok? Y la víctima de adulterio, es decir, la engañada o el engañado, no puede rehacer su vida. ¿Ok? O, cuarto, el adúltero no puede rehacer su vida. Esos 4 engaños están derivados de este texto y otros más que malinterpretan respecto al matrimonio. Así que cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Ok? Aprovecho de aclarar eso, que estamos leyendo justo ese texto y me acordé, ¿verdad? Bueno, pero el texto sigue diciendo, versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, noten que hace alusión a días antes del diluvio, hasta que llegó el día del juicio, es decir, se cerró la puerta o terminó el tiempo de gracia. Estoy usando las dos expresiones para aludir tanto a la experiencia de Noé como a los últimos días. Por eso digo, se cerró la puerta del arca y se terminó el tiempo de gracia, que es lo mismo. Pero dice que acá hasta que, es decir, se terminó la gracia, hasta el día, otra vez la palabra día, noten que 3 veces lo dice, versículo 37, más como en los días, versículo 38, en los días antes, y la última parte del versículo 38, hasta el día. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de días? El Señor Jesús está aludiendo a una situación, a una condición, a circunstancias, momentos antes, horas, por eso yo le hablo de horas, antes que se cierre la gracia. Y cuando se cierra la gracia, cuando se cierra la gracia, ya Cristo viene. Por eso que cuando hablamos en un contexto de los eventos finales y hablamos de la segunda venida, está casi pegadito la parucía como tal y el cierre de la gracia, porque es casi el mismo evento, es uno. Son 2 experiencias de un solo evento, la venida. ¿Ok? El versículo 39 dice que estas personas dejaron pasar los días
hasta que se cerró la puerta del arca. Pero ¿cuál era su condición? Bueno, al estar absortos en el día a día y las actividades diarias, comiéndose, dándose en casamiento, predicando, yendo a los templos, cumpliendo las normas religiosas, viajando, disfrutando de la vida. Mientras están en eso, ojo, que las personas que están en esas actividades no es que sean malas personas. Cuidado. Porque el texto no está haciendo un juicio de valor. Simplemente está diciendo, estas personas están tan absortas en lo que están haciendo que no saben el momento que están viviendo. ¿Y qué sucede entonces? Versículo 39. Y no entendieron. Esta palabra entendieron es mucho más amplia que un proceso intelectivo. Este entendieron tiene que ver con discernimiento. Tiene que ver con colirio. ¿Por qué? Porque estos que no entendieron representan a las vírgenes imprudentes. ¿Qué le pasó a las vírgenes imprudentes? Se quedaron fuera. No alcanzaron. Despertaron tarde. Se dieron tarde cuenta que faltaba entendimiento, discernimiento. Por eso que el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la Odisea, recomienda: yo te aconsejo que de mí compres colirio para que vea, no sea que seas como los antediluvianos y no entiendas hasta que se cierre la puerta, porque después de eso no hay solución. Y no entendieron hasta que vino el juicio y se los llevó a todos. ¿Qué sucederá hoy día? Las plagas o juicio o diluvio se los llevará a todos. Claro, no se les llevará en sentido de diluvio, pero sí les pegará a todos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y luego él dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Notaron que cuando habla de la venida del Hijo del Hombre no está haciendo alusión a la parucía como tal, sino a días antes del diluvio? También le llama la venida. Estos que no entendieron hasta que vino el diluvio es lo mismo que decir fueron dejados. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El que es dejado es el que no entendió y se lo llevó el diluvio. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. La dejada es la que no entendió, es la virgen imprudente o fatua. Porque se cierra la puerta y quedan fuera, quedan descartadas en la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! Este tema es fascinante. ¿Ok? Bueno, he querido dar esta introducción bíblica para pasar a desarrollar. Tengo media hora para desarrollar esto. Para desarrollar unas citas del Espíritu y Profecía que no alcancé a leer ayer. Esta sería la segunda parte del análisis de estas citas del Espíritu y Profecía en relación con el fin del tiempo de gracia. Y es impresionante leer estas citas porque nos dan detalles tan vívidos de cómo será ese momento. Bueno, haciendo alusión en base a los textos que hemos leído, dice lo siguiente. Capítulo 16 del libro Eventos de los Últimos Días. Capítulo 16 del libro Eventos de los Últimos Días. Subtítulo: Continúan la incredulidad y los placeres prohibidos. Y hay una cita que me llama mucho la atención, que está sacada del Manuscript 15b del año 1886. Bastante antiguito. Pero fíjese lo que dice. Analicémoslo juntos. El escepticismo. Yo no sé si ustedes saben qué significa escepticismo. Bueno, viene de escéptico. ¿Qué es un escéptico?
El escepticismo, bueno, esencialmente la palabra es escepticismo, es incredulidad, ¿vale? El escepticismo y aquello que se llama ciencia, ojo, cuando dice ciencia aquí, no es que se refiere a un laboratorio y a científicos con bata blanca, cuidado con eso. La palabra ciencia tiene que ver con herramientas técnicas, profesionales, ¿ok? Eso es ciencia, ¿ok? Por ejemplo, yo estudié licenciatura en teología, entonces cuento con herramientas científicas, o sea, herramientas técnicas propias de esa disciplina y que me ayudan, ¿no es cierto?, a desarrollar mi análisis, mis estudios, mi labor, ¿ok? Eso es una herramienta científica, es decir, aptitudes técnicas adquiridas académicamente, ¿ya? ¿Y por qué le explico todo esto? Dice, el escepticismo y aquello que se llama ciencia han menoscabado en gran medida la fe del mundo cristiano en su Biblia. Pongan atención en esto, porque yo he visto, bueno, ya no veo, pero lo que vi por años, que los parlanchines de YouTube, que dicen que son de verdad presentes, no hacen este tipo de análisis, y es por la falta de cultura y la falta de educación que tienen. Y no hacen estos análisis. Yo no he visto que hagan este tipo de análisis. Cuando habla acá del escepticismo y aquello que se llama ciencia, alude a dos cosas, ¿ya? Cuando habla de ciencia, está hablando principalmente de la capacitación o recursos técnicos en algún área del saber, ¿ya? Por ejemplo, las carreras universitarias o el mundo académico, por ejemplo. La formación que te entrega el mundo académico influye en la cosmovisión que tú adquieres para ver la realidad, para ver el mundo. ¿Ok? Y cuando dice el escepticismo es una postura intelectual, es una postura cognitiva, es una actitud frente a la realidad. Noten, cuando hablamos de ciencia estamos hablando de herramientas, de recursos técnicos, ¿no es cierto?, que te sirven para analizar e investigar la realidad. Pero cuando hablamos de escepticismo, estamos hablando de algo más interno, de algo más íntimo, que tiene que ver con la actitud que tú tienes frente a cierta información o a cierta experiencia. ¿Se está entendiendo esto? Entonces Elena dice, el escepticismo y aquello que se llama ciencia, y ya le voy a dar un ejemplo práctico de esto porque este servidor lo ha vivido. El escepticismo y aquello que se llama ciencia han menoscabado o han minado, es lo mismo, o han erosionado o han agrietado o han socavado en gran medida la fe del mundo cristiano. Noten, acá no está hablando de que el escepticismo y lo que se llama ciencia han menoscabado la fe en la Biblia. No está hablando del mundo. Está diciendo que el escepticismo y aquello que se llama ciencia ha menoscabado en el mundo cristiano la fe en la Biblia. ¿Habían leído este texto de esa manera? Acá no está aludiendo al mundo. El mundo ya es escéptico. El mundo ya usa o precisa de las herramientas científicas para investigar, analizar la realidad. Pero aquí está aludiendo a que el escepticismo
y aquello que se llama ciencia ha menoscabado la fe en la Biblia en el mundo cristiano. ¡Wow! ¿Cuántos jóvenes cristianos van a la universidad? O en el colegio, en la secundaria, están sometidos a ciertos programas educativos donde se promueve el escepticismo mediante la llamada ciencia. Se aceptan alegremente errores y fábulas. Yo quiero decir una cosa, si no fuese por la gran base bíblica y en el espíritu de profecía en la cual baso mi fe, créanme que las experiencias universitarias y académicas que he tenido ya hubiesen socavado mi fe hace mucho. Porque cuando tú vas a la universidad secular o vas a seminarios de teología, como es mi caso, tú te encuentras en la sala de clases y te enfrentas a profesores y alumnos que efectivamente su manera de ver el mundo es una manera escéptica, que es lo contrario de fe, y prima el método científico. Que no digo que sea malo el método científico, pero tiene que ser puesto al servicio de la fe. Yo estuve, y le puedo contar este testimonio, he tenido la oportunidad de estar en varios seminarios teológicos y las aberraciones que enseñan algunos profesores son impresionantes. Tengo un amigo que es pastor, fue compañero de curso mío, y con él conversábamos siempre estos temas de las barbaridades que enseñaban los profesores. Por ejemplo, una de las barbaridades que escuché en clases, me tocó escuchar una vez, es de que, por ejemplo, Jehová o Dios tiene un lado femenino, tiene una dimensión femenina, que Dios es hombre y es mujer, que Dios no tiene género. No tiene género. Es más, en Canadá, Estados Unidos, Australia y otros países hay pastoras transexuales que dicen que Dios es transexual y usan textos bíblicos para probar eso. ¿Sabían ustedes que hay una teología que se llama teología feminista y que dice que la Biblia es machista y que promueve el patriarcado o el heteropatriarcado? Así es. Y así podría seguir y seguir diciéndole barbaridades. Que los relatos de Moisés son alegóricos, que el diluvio nunca fue universal, sino que fue local, que afectó solamente a la región de Mesopotamia. Que nunca se abrió el mar, que nunca cayó maná, y dar una explicación científica respecto a eso. O sea, no se acepta por la fe ciertas cosas que escapan al raciocinio humano. Bueno, gracias a Dios que el Señor me formó bíblicamente y en espíritu y profecía y que tengo una buena base. Así que cuando me enfrentaba a esas cosas con los profesores, pues yo ya estaba claro en eso, inmediatamente notaba los errores. El escepticismo y aquello que se llama ciencia han menoscabado en gran medida la fe del mundo cristiano en su Biblia. Se aceptan alegremente errores y fábulas para que puedan seguir el camino
de la complacencia propia y no sentirse alarmados. Porque no procuran retener a Dios en su conocimiento. Dicen, mañana será como hoy y habrá mucho más abundancia. Pero en medio de su incredulidad y placeres impíos, se oye el clamor del arcángel y la trompeta de Dios. Haciendo alusión a la parucía, ¿verdad? El arcángel y la trompeta de Dios. Claro, cuando ya la parucía se desarrolle, ya habrá terminado la gracia. Por lo tanto, muchos despertarán tarde, como vírgenes imprudentes, y se darán cuenta de su verdadera condición. Cuando en nuestro mundo todo sea actividad febril, inmersa en la ambición egoísta de ganancias, Jesús vendrá como ladrón. ¿Notaron? No voy a explicar esto, ya me he tomado 40 minutos para explicar esto. Segunda cita. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, cuando dice aquí se unan con el mundo, yo voy a explicar estas expresiones porque hay algunos que no lo entienden. Cuando la Biblia o el espíritu de profecía habla de que se unen con el mundo, ¿no es cierto? El espíritu del mundo, que nosotros nos unimos al espíritu del mundo o que tenemos el mismo espíritu del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que seamos o no creyentes, estamos tan dormidos y tan absortos en las actividades febriles del día a día que participamos inconscientemente del espíritu del mundo. ¿Qué quiere decir el espíritu del mundo? El sentir del mundo, la actitud del mundo. Vivimos igual que el mundo. No en el sentido no religioso, sino en el sentido de que vivimos absortos. Vivimos tan preocupados como el impío de las cosas de esta tierra. Eso es el espíritu del mundo, adoptar el espíritu del mundo. A contrario sensu, cuando el Señor Jesús dice, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué quiere decir? Estamos en este mundo físicamente, el trigo y la cizaña, en relación con los impíos, con los incrédulos, pero del punto de vista espiritual no somos del mundo, porque no tenemos el mismo espíritu. ¿Se dan cuenta? Ok. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios, otra vez aludiendo a los creyentes, no a los impíos, cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelve el lujo de la iglesia, o sea, ni voy a comentar esto. Ustedes son testigos de los lujos, sobre todo las grandes inversiones que están haciendo algunas instituciones religiosas para nada, porque no convierten a nadie, ni predican a nadie, ni influyen en nada, solamente para sus propias comodidades y placeres. Cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces, tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. ¿Por qué? Porque serán sorprendidos como ladrón. Sigo leyendo. En otro subtítulo dice, los hombres estarán totalmente absortos en los negocios. ¡Wow! Dice así, cuando Lot amonestó a los miembros de su familia en cuanto a la destrucción de Sodoma, no prestaron atención a sus palabras. ¿No les pasa a alguno de ustedes eso? Que usted habla y su familia lo tiene de loco. Cuando Lot amonestó a los miembros de su familia en cuanto a la destrucción de Sodoma, no prestaron atención a sus palabras, sino que lo consideraron como un fanático extremista.
La destrucción, interesante la palabra destrucción, porque sobre los incrédulos cae destrucción repentina. La destrucción que vino los encontró desapercibidos. Así será cuando Cristo venga. Agricultores, negociantes, abogados, comerciantes estarán absortos en los negocios y el día del Señor vendrá sobre ellos como un lazo, juicio. Uno será tomado, uno será dejado. Siguiente cita. Cuando pastores, bueno, acá dice cuando ministros, noten, líderes religiosos, entran al saco también. Cuando ministros, agricultores, comerciantes, abogados, personajes importantes y hombres aparentemente piadosos me llama la atención esto, que en el saco, en el bulto humano que será sorprendido como ladrón, hay ministros. Y dice acá, hombres aparentemente piadosos también serán sorprendidos como ladrón. Cuando ministros, agricultores, comerciantes, abogados, personas importantes y hombres aparentemente piadosos exclamen paz y seguridad, vendrá, eso de paz y seguridad dice relación con esa actitud de tranquilidad, de indiferencia. Vendrá destrucción repentina. San Lucas registra las palabras de Cristo de que el día de Dios viene como un lazo. Y ella explica ahora qué significa eso como un lazo. La figura de un animal merodeando en el bosque en busca de su presa y ¡ay! Repentinamente es atrapado por el lazo oculto del cazador. Última cita. Cuando los hombres están tranquilos, llenos de diversiones, absortos en comprar y vender, entonces se aproxima el ladrón. ¡Wow! Más claro que nunca esta expresión del ladrón. Cuando hablamos de ladrón en la noche, o repentino, o lazo, estamos hablando de juicio. Los últimos días u horas de juicio antes que se cierre la puerta. Estos textos tienen que ver con ese momento antes. Por eso que Jesús dijo en Mateo 24, porque como en los días antes del diluvio, cuando los hombres están tranquilos, llenos de diversiones, absortos en comprar y vender, entonces se aproxima el ladrón con paso furtivo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Está más que claro, ¿verdad? Mucho más que claro. Y por último, quiero leer un par de citas, porque parece que voy a tener que hacer otra transmisión, porque siguen mucho más citas. Hay unas citas que hace alusión a los dirigentes religiosos. Y el subtítulo de este apartado dice: los dirigentes religiosos estarán llenos de optimismo. Bueno, eso dice relación con que cuando las personas despiertan sus conciencias y acuden a sus directores espirituales en busca de respuestas, estos directores espirituales o ministros o pastores o líderes religiosos tranquilizan las conciencias. Tranquila, hermana, no le haga caso a esos fanáticos. Hermana, esas son teorías de conspiración. Cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios, cuando los maestros de la religión
nos hablen de largos siglos de paz y prosperidad, y el mundo se dedique por completo a sus negocios y placeres, a plantar y edificar, a fiestas y diversiones, y desechando las amonestaciones de Dios, se burle de sus mensajeros, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, y no escaparán. ¿Se acuerdan que les recomendé el libro Patriarcas y Profetas? Bueno, esta cita la saqué de ahí. Ahí está. Segunda cita. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. Recuerden, cuando hablamos de impíos desprevenidos, también entran los cristianos ahí, que son cristianos impíos en realidad. Profesan cristianismo, pero son de corazón impío. También entran ahí. Venga cuando venga el día de Dios, caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. La misma actitud de los antediluvianos, no entendieron o estaban desprevenidos, es lo mismo. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa del dinero, cuando los guías religiosos ensalzan el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. ¡Wow! Yo creo que ha quedado más que claro esto. ¿Se dan cuenta que ahora entendemos mucho mejor esas palabras de Mateo 24 del 37 al 39? Ahora las entendemos mucho más a profundidad. Yo les recomiendo a aquellos que han llegado atrasadito que pongan el video otra vez, porque este tema es muy importante. ¿Sabían ustedes, o no, mejor le voy a plantear la pregunta para mañana, ¿Satanás sabe cuándo termina el tiempo de gracia? Dos preguntas. ¿Satanás sabe cuándo termina el tiempo de gracia? ¿Sabe cuándo termina el sellamiento? ¿Lo sabrá? ¿Lo sospecha? ¿Se da cuenta? Porque él también observa, también conoce la escritura, ve las señales. Así como nosotros, como en la parábola de la higuera, nos damos cuenta cuando el tiempo está cerca, Satanás sabe cuándo se acerca el fin de la gracia, sabe cuándo termina la gracia, sabe cuándo termina el sellamiento. Miriamcita dice, yo creo que no sabe. Interesante. Otra pregunta. ¿Sabremos cuándo está terminando el tiempo de gracia? Nosotros, ¿sabremos? A ver, lo que tenemos claro es que los impíos, o los cristianos impíos, como no entienden, como están absortos, como están distraídos, ellos no se dan cuenta, no entienden, no captan. Eso ya está claro, bíblicamente hablando. ¿Ah? Ellos en buen chileno se diría no cachan ni una, ¿no es cierto? No entienden nada, no se dan cuenta, no se dan por enterados, porque ellos están en otra. Lo acabamos de leer. Si ellos están en otra y son sorprendidos como ladrón,
Porque los impíos no se dan cuenta que terminó el tiempo de gracia, ellos siguen viviendo su vida. El mundo religioso, los cristianos de corazón impío, no se dan cuenta que terminó la gracia. Pero los hijos de Dios, que no están dormidos, que no son sorprendidos como ladrón, que tienen colirio, que sí entienden, ¿se darán cuenta que está terminando la gracia? ¿Sabrán cuándo se terminó la gracia? Bueno, se lo voy a responder mañana. Se lo voy a responder mañana. Pero solamente le voy a dar una pista, para no dejarlos así con la incertidumbre. No le voy a dar una pista, le voy a decir algo que es concreto. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes de que el Señor, en su gran misericordia, nos va a otorgar el privilegio, la bendición y la, ¿cómo le podría decir? El Señor nos va a dar el privilegio, nos va a dar información privilegiada. ¿Ok? Escuchen lo que estoy diciendo, porque al quedar claro esto, que le voy a explicar mañana, se van a caer muchos engaños de las sectas destructivas del sostén propio adventista. ¿Vale? Porque ellos tienen una confusión en esto. ¿Vale? Como son deficitarios, no todos, pero la gran mayoría del sostén propio, verdad presente, que usted ve en YouTube, la gran mayoría son movimientos y sujetos mediocres que algo intentan hacer. Ellos no entienden esto. Resulta que cuando se produce el proceso de sellamiento, días antes del cierre de la gracia, la misma presencia del Señor, es decir, el refrigerio de la presencia del Señor, la lluvia tardía, el sellamiento como tal, que es la presencia abundante y definitiva del Espíritu de Dios en nosotros, de manera automática, de manera innata, o sea, inherente a la recepción del sello, se nos capacita sobrenaturalmente para tener información privilegiada. Bueno, le adelanto una cosa. El remanente, los sellados, sí se darán cuenta cuando está terminando el tiempo de gracia. Los sellados sabrán que queda poquito y que Jesús está terminando su ministerio en el santuario. Es más, se darán cuenta, se darán por entendidos, por obra y gracia del Espíritu Santo, se darán cuenta cuando terminó el tiempo de gracia. Lo sabrán. Lo sabrán. No por fecha, sino por otro tipo de señales. Lo sabrán. Para ellos va a ser una experiencia muy fuerte, pero van a ser capacitados por el Espíritu Santo. Si los sellados no fuesen capacitados por el Espíritu Santo para soportar ese momento que se van a enterar que terminó el tiempo de gracia, si no fuese por la capacitación que le da el Espíritu Santo, no lo podrían soportar humanamente. Porque los sellados mirarán a su alrededor a seres que amaron, a seres que ellos rogaron, a seres por los cuales ellos oraron, seres queridos.
se darán cuenta que no tienen el sello y que en unas horas más comenzarán a ser víctimas de las plagas. Lo sabrán momentos antes. El dolor que eso causaría los destruiría si no estuviesen capacitados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo los va a capacitar para asumir esa realidad. Que perderemos seres queridos, que fueron dejados, que no fueron sellados y que no van a ser protegidos durante las plagas. Lo sabrán. Y eso producirá angustia. Angustia, exactamente. De ahí el tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia. Bueno, la angustia se producirá por muchos factores, pero uno de esos factores será el saber que vamos rumbo al cielo sin nuestros seres queridos, sin muchos seres que amamos. Eso producirá angustia. ¿Se acuerdan el tema que yo di hace algunos años atrás donde hablé que el zarandeo divide familias? Perdón, el fin del tiempo de gracia divide familias. Voy a ver si ubico ese tema, lo vuelvo a subir. Yo di ese tema el año pasado, o hace 2 años, ya no me acuerdo, cuando estuve en obra misionera en el norte de Chile. ¿Se acuerdan la operación Atacama? Cuando andaba en bicicleta y andaba haciendo clase a los niños, ¿se acuerdan ustedes? Ahí yo di un tema que lo titulé, si no me recuerdo, yo voy a ubicar ese tema, lo voy a volver a subir para que ustedes lo escuchen, donde yo lo titulé ese tema, el fin del tiempo de gracia divide familias, porque uno será tomado y uno será dejado. Por eso que los matrimonios, dice la palabra de Dios, son una sola carne. Cuando uno es tomado y uno es dejado, porque ahí no están unidos. Si fuesen uno, los dos son dejados, los dos son tomados. Por eso tienen que estar en un mismo sentir. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Primera de Pedro? Analizamos la carta de Pedro y dice, sean de un mismo sentir, dice Pedro. A ver, lo leo rapidito por acá. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, y noten que Pedro viene hablando de los deberes conyugales. ¿Se acuerdan que hablamos de la mujer sujeta a su marido, el marido? ¿Se acuerdan? Y después que habla del matrimonio, de los cónyuges, dice, finalmente, Primera de Pedro 3:8, sed todos de un mismo sentir. ¿Por qué se produce eso de que uno será tomado y el otro será dejado? Porque no están en el mismo sentir. Por eso. Como no están en el mismo sentir, uno es tomado y el otro es dejado. ¿Ok? Pero bueno, mañana, es que yo mañana no sé qué voy a hablar, porque se supone que mañana yo debería tomar la carta de Pedro, retomarla, pero que no quiero dejar tampoco inconcluso este tema. Así que yo voy a mañana a darle esta tercera parte de las citas de el Espíritu y Profecía sobre el fin del tiempo de gracia, la tercera parte, donde espero terminarla, y aquí les voy a hablar justamente de eso, sobre de que si bien los impíos o cristianos impíos no van a entender nada, ni se van a dar cuenta de nada, ni se van a dar por enterados, los hijos de Dios, por misericordia de Dios y por la presencia del Espíritu Santo, sí se darán cuenta de algunas cosas que los impíos no se dan cuenta. ¿Ya? Mañana voy a leerles esas citas. No solamente se lo voy a leer bíblicamente, sino también se lo voy a leer por el Espíritu y Profecía, porque la palabra de Dios nos da luz sobre eso. El remanente o los sellados sabrán cuándo terminó la gracia, y será una experiencia muy fuerte. ¿Ok? Ok, vamos a dejarlo hasta acá entonces, y vamos a orar para dar gracias al Señor por esta hermosa información. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa porque nos has permitido profundizar un poquito más en ese evento determinante que es el juicio. Padre, gracias por hacernos reflexionar y pensar. Te ruego
Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé el entendimiento que necesitamos para ser de aquellos que captarán las señales de los tiempos, para que no seamos sorprendidos como ladrón. Gracias por esta linda oportunidad, por este tiempo, y te ruego que mañana podamos reunirnos, permitas reunirnos otra vez a través de este medio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos amigos, a aquellos que me están apoyando económicamente mes a mes y hacen posible el que yo pueda estar pagando alquiler y la señal de internet, porque sin su apoyo yo no podría estar acá donde estoy. Su apoyo, su donación es mi salario. Si tú consideras que lo que estoy compartiendo es de edificación espiritual para ti, yo te insto y te animo a que apoyes este ministerio de docencia final. ¿Ok? Que Dios te bendiga. So